Este comercio internacional basado en la industria y en las materias primas, bueno, se termina en las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, que es del 14 al 18, en el que participó Japón también, ¿cierto? Eh, Enfrenta, por un lado, ¿no es cierto? Recuerden, en la secundaria lo habrán visto, es decir, por un lado tienen los imperios centrales de Europa, como eran, digamos, Austria, Hungría y Alemania sobre todo. Bueno, entran en el reparto del mundo, que llegan tarde, como dijimos en el primer audio, digamos. Se enfrentan, ¿no es cierto?, a Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, digamos. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial desarrolla tecnológicamente el avión, por ejemplo, ¿no? Las guerras mundiales sirven también para hacer desarrollos tecnológicos que luego tienen aplicación civil, como es en este caso la aviación, que es un invento de los hermanos Wright allá por 1904, 1907 en los Estados Unidos. Y bueno, a los poquitos años aparece la Primera Guerra Mundial y el avión se desarrolla de lleno en esa guerra, primero como un instrumento para poder observar desde el aire lo que hacían el enemigo, digamos, y luego ya para bombardear, digamos, como una parte más activa, como un arma de guerra. Los alemanes desarrollan, ¿no es cierto?, el submarino, ¿no es cierto?, porque no se podían enfrentar a los barcos ingleses que dominaban los mares, como ya lo vimos. Entonces desarrollan una tecnología que, bueno, por debajo del agua podía, digamos, tener alguna posibilidad de hundir a un barco inmenso, digamos. Entonces, bueno, los submarinos era la manera que tenía un poco Alemania de tratar de hacer rendir a Inglaterra, destruyendo su comercio, que era la fortaleza, como vimos, de los ingleses, ¿no es cierto? Bueno, ¿esto cómo afectó a la Argentina? Bueno, un poco vimos que al frenarse el comercio por dos razones. Primero, porque el tráfico marítimo, que era el que existía en esa época, está limitado o perjudicado. Y segundo, porque las fábricas se dedican a producir armamento, ya no tienen, digamos, una producción de uso civil para vender a la Argentina, que no tenía industrias, digamos, ¿no? Entonces, este comercio donde la Argentina vende carnes, cereales, lana, cuero, a los países europeos, a Estados Unidos y principalmente a Inglaterra, bueno, a partir de 1914 se termina, y eso significó, digamos, que la Argentina tenía que fabricar lo que necesitara y desarrollar su industria, por un lado, y por otro lado la Argentina estuvo a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial porque los submarinos alemanes hundieron dos barcos argentinos, el Toro y el Monte Protegido, que intentaban ingresar a Europa a pesar del bloqueo que hacían los alemanes. Y bueno, el gobierno del presidente Irigoyen, que estaba como presidente en ese momento, bueno, exigió las disculpas de Alemania. Alemania tuvo que indemnizar a Argentina y pedir disculpas, digamos, para que la Argentina se mantuviera neutral, es decir, no participara, y de hecho no participó en la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918, con la victoria, ¿no es cierto?, de los estadounidenses, de los aliados, que se llamaban, ¿no es cierto?, o sea, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica también. Bueno, son los países, digamos, que derrotan a Alemania, y bueno, le imponen el Tratado de Paz, que tiene que pagar el que pierde paga, digamos. En el Tratado de Versalles se estableció que Alemania tenía que pagar
los daños ocasionados porque, bueno, la consideraron culpable de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, eso fue, esa deuda que se generó, digamos, por parte de Alemania fue contraproducente porque, digamos, eso hizo de Alemania un país muy pobre, con deseo de venganza, que es lo que va a dar, digamos, la popularidad después al Partido Nacional Socialista Alemán, que, bueno, que va a llevar a Hitler como presidente y que va a ser votado por la mayoría de los alemanes. Un poco el proyecto o el programa de este partido era volver a hacer Alemania un país poderoso y rico, y bueno, eso fue posible por la pobreza que generó, digamos, este tratado. Cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, viendo lo que había pasado, ya cuando la derrotan, bueno, en vez de imponerle deudas, la ayudan económicamente para que se desarrolle, y bueno, no se cometió el mismo error que al fin de la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, digamos, si bien Alemania pierde la guerra, en 1917, a fines del 17, digamos, Rusia, que formaba parte de los aliados, digamos, llevaba las de perder frente a los alemanes y pide la paz por separado. Porque en Rusia se produjo la revolución comunista, es decir, la revolución rusa o revolución comunista. Es la primera vez que el Partido Comunista hace una revolución y se termina con la propiedad privada, con el gobierno del zar, que era el que gobernaba en Rusia, y bueno, piden la paz con los alemanes y se dedican a hacer su revolución, y Rusia pasa a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo un régimen comunista, digamos, el primer país comunista. Eso significa que no hay diversos partidos que participan en elecciones, sino que hay un único partido, que es el Partido Comunista. Y la propiedad, no hay empresarios, sino que todas las empresas pertenecen al Estado, digamos, y son administradas por el gobierno, que es un poco lo que existe actualmente en China, pero sobre todo ese sistema existe actualmente en Corea del Norte, que es el único país auténticamente comunista que sobrevive todavía con un solo partido político, y donde la propiedad privada no existe, digamos, ¿no? El resto de los países que fueron comunistas una vez tienen un régimen bastante más abierto, como es China y como es Cuba en América Latina. Bueno, la cuestión es que, digamos, la Revolución Rusa es un experimento, podemos decir, porque es el primer gobierno comunista, ¿no es cierto? Es decir, la primera vez que ese sistema político donde no hay partidos políticos, o hay uno solo, donde ya uno no es propietario, sino que es propietario del Estado, y los bienes y las propiedades y los empleos, todo son distribuidos desde el gobierno, digamos. Este régimen, podemos decir, que lo dije Lenin primero y después Stalin, bueno, es una aventura, podemos decir, porque está todo por hacer. Es la primera vez que se experimenta, es como el mismo caso fue el de la Revolución Francesa, digamos. La Revolución Francesa es la primera vez que un gobierno termina con la monarquía dentro de Europa, o sea, es el primer gobierno, digamos, europeo que tiene una democracia y que no tiene un rey. Bueno, en este caso, en Rusia, aparte cambian todo el sistema de propiedades, pero el gobierno soviético ve que la industria es algo también positivo, o sea, y va a tratar de industrializar el país, ¿no es cierto?, con una industria ya, a diferencia de como sucedió en Inglaterra, donde hay inventores privados, digamos, como vimos que James Watt, que patenta su invento, y eso le da una ganancia, y eso revoluciona la industria.
este sistema de desarrollo tecnológico a través de la invención privada, bueno, en la Unión Soviética no va a existir porque es todo propiedad del Estado. O sea que lo que sí los empleados del Estado van a tratar de crear industria, desarrollar industrias estatales, ¿no? Ya no es un industrial privado el que abre una fábrica que va a fabricar algo que le paga al inventor que ha desarrollado ese invento para fabricarlo. Así, bueno, este sistema que todavía existe, bueno, en la Unión Soviética no se llevó adelante porque la propiedad, repito, es del Estado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es lo que sucede también un poco en China. Si bien se permiten las empresas privadas extranjeras y empresas chinas, de última es el Estado el que controla, digamos. No hay sindicatos porque todos los salarios son establecidos por el gobierno, por ejemplo. Y bueno, esta industria estatal de la Unión Soviética, soviética viene de soviets. Soviets eran grupos de obreros y soldados. Es decir, cuando Rusia empieza a perder la guerra contra los alemanes, los soldados empiezan a querer terminar con la guerra porque era una matanza de rusos, digamos, ¿no? Y bueno, entonces el zar Nicolás quiere seguir con la guerra y bueno, los soviets protestan, forman grupos y bueno, le dan el gobierno finalmente a Lenin y se llamó República Socialista Soviética por esto de los soviets. Bueno, la industria rusa, o la industria estatal rusa, digamos, si bien tuvo una época de gloria, sobre todo en la parte donde la industria competía en la Guerra Fría contra los Estados Unidos, que fue la famosa carrera aeroespacial y armamentista, hasta 1989, que desaparece la Unión Soviética desde el mundo durante 70 años, podemos decir, desde 1918 hasta 1989, vivió con estos dos sistemas políticos enfrentados, el comunismo que explicamos recién y el capitalismo, y eso se llamó la Guerra Fría, podemos decir, porque nunca fueron a una guerra directa la Unión Soviética con los Estados Unidos, por eso se llamó Guerra Fría. Pero bueno, hubo un enfrentamiento, sí, y por eso, y sobre todo hubo la esperanza de un enfrentamiento, y por eso existió la carrera armamentista, donde la industria armamentista de ambos países competían entre sí para tener mejor armamento. Entonces las bombas atómicas, el armamento nuclear, las ojivas nucleares, todo eso hizo que, digamos, nunca se llegara a un enfrentamiento abierto, porque se suponía que si se llegaban a enfrentar con esta tecnología, bueno, posiblemente la vida en el planeta pudiera desaparecer, digamos, ¿no? En la década del 60 fue la famosa crisis de los misiles, donde, bueno, ahí participó un argentino que fue Ernesto Guevara, ¿no es cierto?, que en 1959 hicieron la revolución en Cuba, establecieron allí un gobierno comunista también. Inmediatamente la Unión Soviética lo apoyó, porque tenía su misma ideología política, y eso generó en Estados Unidos un montón de problemas, porque, bueno, era tener un régimen opuesto ahí a unos kilómetros de los Estados Unidos. Unos aviones espías norteamericanos fotografiaron unos misiles, es decir, unos cohetes nucleares apuntando a Estados Unidos, que, bueno, los cubanos habían instalado allí por si había algún problema con Estados Unidos. Y bueno, eso exigieron
Estados Unidos exigió que los cubanos sacaran inmediatamente esos misiles, o bajo la amenaza de invadir la isla, bueno, y ahí hubo un fin de semana que fue la famosa crisis de los misiles, donde el mundo estuvo a punto de una guerra nuclear. Finalmente hubo un acuerdo, digamos. Estados Unidos decidió sacar los misiles que tenía en Turquía apuntando a la Unión Soviética, y la Unión Soviética sacó los misiles de Cuba, digamos, y así todo se arregló, digamos, ¿no? Pero bueno, salvo esta parte de la carrera aeroespacial, la vacuna rusa contra el COVID se llama Sputnik, porque Sputnik fue el primer satélite artificial mandado por el hombre para orbitar alrededor de la Tierra. Si la carrera aeroespacial era también competían los rusos o los soviéticos contra Estados Unidos para demostrar al mundo cuál era el sistema tecnológico más avanzado. Esta carrera la empiezan ganando los soviéticos con el Sputnik. Mandaron también la primera mujer astronauta al espacio, el primer varón astronauta que fue Gagarin al espacio, el primer ser vivo que fue la pobre perra laica que allá murió orbitando. Pero ya en la década del 60 esta carrera tecnológica empieza ya a darse vuelta, y finalmente los Estados Unidos ponen el primer hombre en la luna, con todas las teorías negacionistas que hay de por medio. Pero bueno, a partir de allí, digamos, los norteamericanos, podemos decir, son los que vencen en esta carrera aeroespacial. Y bueno, el hecho de poner Sputnik a la vacuna rusa es una forma de volver a... Los rusos es una forma de volver a aquella época en donde Rusia o Unión Soviética era el país dominante, por lo menos en lo que era el espacio en cuanto a tecnología. Bueno, empezamos la clase octava, la clase 8 de Ingeniería y Sociedad. Bueno, hoy vamos a hablar, seguimos con el tema de las revoluciones industriales y la transformación del mundo, sobre todo a partir del siglo, si bien la revolución industrial inglesa empieza a fines del siglo XVIII, va a ser en el siglo XIX donde la primera y la segunda revolución industrial van a transformar el mundo y lo van a modernizar, incluyendo la República Argentina, con toda una serie de adelantos tecnológicos que ya más o menos vimos, que es, por ejemplo, el ferrocarril, el frigorífico en el caso de la Argentina, que hizo posible vender carnes a Europa y generar riqueza para nuestro país. Esta expansión comercial, digamos, unió a todo el mundo en lo que algunos llamaron el colonialismo, o un nuevo tipo de colonialismo. Una colonia que es una región geográfica que depende de otro país, que es el país, digamos, colonizador. La República Argentina, cuando era Virreinato del Río de la Plata, era una colonia de España. Y cuando la Argentina, digamos, entre 1810 y 1820 se independiza de España, para algunos pasa a ser una colonia de Inglaterra, porque, digamos, era el país del cual dependíamos comercialmente, digamos, ¿no? Y los créditos y las deudas, ¿cierto?, generan esto que se llama un nuevo tipo de colonialismo, que es el colonialismo económico. Ya no hace falta, digamos, antes de la revolución industrial un país invadía otro país y lo controlaba políticamente, digamos, ¿no? Lo que hacen los ingleses no es tanto invadir otro país, si bien invadieron la India, pero su sistema se basaba más en el control comercial, es decir,
a través de sus productos baratos, podían inundarlo. El comercio de un país y bueno, el dinero de ese país al comprar productos ingleses se iba de ese país hacia Inglaterra, por lo que ya no hacía falta, digamos, controlar políticamente a un país para poder obtener sus riquezas, sino que sus riquezas a través del comercio se podían ir a través de lo que era la competencia, digamos, frente al producto industrializado. Bueno, esto se suma a los préstamos, ¿no es cierto? Es decir, los préstamos son una forma de controlar. Yo a medida que cuando un país presta dinero a otro país o cuando un banco internacional presta dinero a otro país, y bueno, lo está controlando porque, digamos, es el país acreedor. Por esto se llama el nuevo colonialismo que se da en el siglo XIX y sobre todo en el XX. Y de esta manera, digamos, a través del comercio, bueno, Inglaterra fue el primer país colonialista, después se van a sumar los Estados Unidos, y luego pues, Europa. Europa, digamos, llega tarde un poco al reparto del mundo, a conseguir mercados, y por eso se produce también la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, sobre todo Alemania es un país, digamos, que cuando sale a buscar sus mercados coloniales, bueno, tiene que chocar con Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que ya estaban esparcidos, podemos decir, sus intereses por todo el mundo. Un ejemplo de esta expansión, bueno, en donde la industria, digamos, demuestra su poderío, es la expansión inglesa en China, ¿no es cierto? Es decir, China, digamos, el país más habitado del mundo con inmensos recursos naturales, bueno, en el siglo XIX recibe los primeros barcos ingleses con mercaderías y bueno, en este comercio los ingleses empiezan a traer a China, empiezan a traer opio. El opio es una droga que en China era muy común fumar, se fumaba. Bueno, y el opio es una droga que se saca de la flor de la amapola y tiene un efecto, podemos decir, calmante. Con sus barcos los ingleses compraban el opio en Turquía, o en Irán, o Irak, y lo llevaban en barco a China, y bueno, cuando un producto empieza a ser muy abundante, por la ley de la oferta y la demanda, digamos, se abarata. Bueno, se abarató tanto el opio que empezó a ser una droga muy masiva, que empezó a producir problemas, digamos, genera mucha adicción, y empezó a haber problemas de dependencia y de toxicomanías, que bueno, el gobierno de China decidió prohibir este comercio, y bueno, como dijimos anteriormente, el comercio inglés se basaba en una doctrina económica que es el liberalismo, es decir, el Estado no puede o no debe controlar la economía, sino que los consumidores deben ser libres de consumir lo que quieran y los vendedores tienen que ser libres de poner el precio que quieran. La libre competencia va a hacer que no puedan poner precios altos porque la competencia va a vender más barato y va a tener más ganancias. Entonces, esta idea de libertad se llama liberalismo. Se oponía a la idea de que un gobierno pudiera controlar lo que los ingleses tenían que vender. Entonces, bueno, los ingleses se hicieron oídos sordos a esta ley
del gobierno chino. Bueno, el gobierno chino decidió requisar algunos barcos ingleses que traían este producto que habían prohibido, y bueno, se inició una guerra, digamos, entre China e Inglaterra. China es el país más habitado del mundo, como dijimos recién, y Inglaterra era un pequeño país del norte de Europa. Bueno, ¿quién va a ganar la guerra? Bueno, Inglaterra. Y por su industria, ¿no es cierto? Es decir, su armamento, su disciplina, hicieron que los chinos no pudieran vencerlo. Y bueno, entonces ahí aparece, digamos, en la historia, podemos decir, que ya en un país no, las riquezas naturales y la población, bueno, no es un signo de poderío, digamos, ¿no? Sino que hay que tener la industria. Limitando China hay un pequeño país que era Japón, muy parecido a Inglaterra, los dos son islas, que tuvo la suerte de estar muy alejados de Asia. Entonces ahí los europeos llegaron tarde. Los primeros que llegan son los norteamericanos, que imponen al gobierno un tratado de comercio, favorable por supuesto a Estados Unidos, y eso alarma al gobierno japonés, y con lo que pasó en China más, y se dan cuenta, digamos, el gobierno inicia una industrialización del país porque ven que la única manera de enfrentar comercialmente a las potencias era tener una industria competitiva que pudiera hacer que produjera productos de calidad y de precios similares a los de los países ya industrializados, y de esa manera, digamos, los países europeos no podían meter su mercadería allí porque ya había una industria funcionando. Si el gobierno japonés, ¿qué hace? Bueno, no se puede poner a inventar tecnología que ya está funcionando, lo que hace es copiarla dentro de su propio país. Se traen locomotoras, se desarman, se envían jóvenes a estudiar al exterior para que vuelvan con conocimientos y sean aplicados al país. Y de esta forma el gobierno japonés, digamos, mantiene su independencia, el único país, digamos, asiático que desarrolla su industria y mantiene su independencia, digamos, económica y política, frente a los europeos. Es más, existen unas islas ahí, las Kuriles, que están en disputa, así como nosotros tenemos las Malvinas, que están entre nosotros y los ingleses. Bueno, las Kuriles son unas islas que están entre Japón y Rusia, que, bueno, Rusia las pretende como suya, Japón las pretende como suya, y en 1904, 1905 se produjo una guerra por esas islas, y sorprendentemente esa guerra contra los rusos la gana Japón, y es uno de los pocos casos famosos de que por primera vez, después ya en el siglo XX va a haber casos de países asiáticos que vencen a países europeos, pero normalmente los europeos, gracias a su industria, se habían establecido por todo el mundo. Y bueno, por primera vez un país no europeo, digamos, derrota a un país europeo como era Rusia. Y bueno, a esto se lo llama también el milagro japonés, se lo conoce. Podemos decir que hubo dos milagros. La industrialización a principios del siglo XX en Japón, y después el resurgimiento de Japón luego de la bomba atómica sería el segundo milagro, digamos, de la economía de este país. Pero bueno, la guerra del opio, así se conoce la guerra entre China e Inglaterra. Hubo dos guerras del opio, las dos la ganaron los ingleses. Muestra que, bueno, que para ser un país independiente, podemos decir, hay que desarrollar la industria y no depender del extranjero ya industrializado. Así que con las materias primas solo ya no es viable una riqueza, porque esa materia prima se puede terminar, puede ser reemplazada por un producto elaborado. Por ejemplo, el petróleo es una fuente
riqueza en los países árabes, pero el día que se termine el petróleo, esos países no han desarrollado otros aspectos de la economía como para poder seguir siendo países ricos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema de hacer depender toda una riqueza de un recurso natural, o de varios recursos naturales. La única riqueza estable siempre es la riqueza industrial. Los países que se han industrializado siempre han sido países ricos, por más que hayan sido devastados por la guerra, como fue Alemania y Japón, del cual recién estuvimos hablando.